revista Interquorum Nueva Generación, y esta tarde nos va a acompañar Magali Ávila con la moderación de la panel que hemos invitado. Magali, buenas tardes. Solamente para iniciar la transmisión. Bueno, mientras se conecta o reactiva el audio Magali, vamos a iniciar el evento. Magali, buenas tardes. Solamente haciendo el check final para la transmisión del evento. Todo conforme. Excelente. Entonces, Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Damos la bienvenida e invitamos al asesor de la Fundación Ebert, al señor Raúl Teco, para una breve presentación. Raúl, buenas tardes. Nos acompaña. Sí, muy buenas tardes. Un gusto de ver nuevamente caras que no veía hacía muchísimo tiempo. Espero que con el transcurso del tiempo vayan sumándose muchos más y muchas más. En primer lugar, quisiera transmitir el saludo de la representante de la Fundación, la señora Sara Bromda, que lamentablemente no puede acompañarnos el día por encontrarse un poco delicada de salud y además estar ella en este momento en el otro lado del mundo, en Alemania. Y bueno, por cambio de horas hace que allá sean las 12 de la noche y acá sean las 5 de la tarde. Transmitió el saludo de Sara. Yo solo quiero decir tres cosas muy puntuales. La primera es recordar siempre que hace 13 años un grupo de chicas se acercaron a la Fundación Frei Sever, todas ellas integrantes de la Interquorum, para proponerme un Interquorum. Quien ha venido al comité editorial, en algún momento estuve en lista Portfolio y algunas otras iniciativas más. Todas ellas, salvo Apertura, que duró más o menos hasta el número 17, si no, casi todas ellas con una duración muy rápida, ¿no? Es decir, aquel que hace este tipo de aventuras y llega a los 6 se puede dar por bien servido. Eso fue lo que les dije a las chicas, es decir, ojalá puedan llegar aunque sea al número 5. Y hoy día tengo el gusto de visitar el número 27. Y el gusto de presentar la número 28 y por entrar a prepararse la número 29. Quiere decir que tenemos todavía revistas para bastante tiempo. Y bastante cierto. Una segunda cosa que quisiera decir también es un agradecimiento muy especial por la oportunidad que dan a los directores, tanto a César Cárdenas como a Vanessa, pero seguramente debe estar por entrar, y a las personas que hoy día van a poner con sus artículos y han permitido que hoy día estemos en esta reunión. No, porque no solamente son los expertos que han escrito en la revista, sino que son amigos también. Me remontaría primero a Miguel Bueno. Miguel es un amigo, yo no digo viejo amigo, es un amigo que conocí justo en un evento de Interquorum el año 91, para que ustedes se den cuenta la cantidad de tiempo, y con quien hemos venido cultivando una amistad de coincidencias y de discrepancias, porque en ideas muchas veces tenemos muchas discrepancias, pero coincidimos en muchas otras cosas. Creo que el carácter humanista, democrático y amante de la democracia hace que coincidamos en muchas cosas. En la segunda persona con la que tuve encuentros y que gracias a él pude conocer una de las ciudades más lindas que tiene el país, Chachapoyas, es Alejandro Silva. Gracias a él pude visitar esa hermosa ciudad y ese hermoso lugar que se llama la región de Amazonas. Y con él ya no voy a decir desde qué año lo conozco, porque entraría en infidencia sobre su edad. Él es todavía muy joven, ¿no? Seguidamente, al tercero que conocí más o menos en este recuento temporal es a Juan Carlos Ruiz. A Juan Carlos lo conozco no solo por lazos familiares, sino también porque Juan Carlos participó, fue la primera persona que escribió algo sobre Interquorum. Él hizo un análisis sobre
por qué era importante hacer un curso o un programa de formación de jóvenes líderes como Intercorum, más o menos casi a fines de la década del 90, y participó también en Intercorum a través de las escuelas de formación de promotores o inductores o facilitadores que la Fundación tenía en ese entonces. Y finalmente, Buenas tardes, Raúl, disculpa, tu audio no se escucha. Perdón, creo que moví. Bueno, y ese fue, no sé si escucharon que presenté no sé si me quedé en Juan Carlos o en Joan ya, en este momento, pero vamos a tener que seguir. Joan, lo conozco justamente, que hicimos con la Fundación Ever, y el siguiente número, el número 29, justamente tratará sobre el tema de la crisis de la democracia liberal. Seguramente tendrá muchos ingresos que van a incorporar producto de este problema que tenemos hoy día en la humanidad entera. Y en último lugar, menciona, no es que la conozca recién a Magali, la conozco cuando todavía ella era estudiante de la Universidad Federico Villarreal, socióloga ella, y tuvimos la oportunidad también de viajar por muchas partes del Perú con ella, ¿no? Y hoy día es una destacada profesional en proética. Un agradecimiento muy especial para Magali, y entraría a la última parte de mi intervención, que tiene que ver con el tema que hoy día nos convoca. Si bien hasta hace 2-3 meses ese era el problema que tenía mayor inquietud en la sociedad peruana, creo, hoy día este tema ha pasado, como casi todos los temas, a un segundo plano. Es decir, se ha invisibilizado totalmente. Pero no es que haya desaparecido la corrupción en el Perú. Lamentablemente, en pleno proceso del desarrollo de la pandemia del COVID-19, tenemos una serie de denuncias, una serie de destapes de corrupción, cosa que nos demuestra que es inherente al aparato del Estado y también a la sociedad. Es decir, acá no hay solamente corruptos, sino también hay corruptores. Creo que la revista Intercorum ha intentado hacer una aproximación desde distintas disciplinas gracias al trabajo que ha hecho cada uno de los expertos. No es tanto por cuestiones de tiempo y de espacio, pero se ha hecho un gran esfuerzo para poder entrar a ver este debate desde distintas disciplinas, y creo que también a promover un debate que nos pueda hacer entender este gran fenómeno y este gran mal que tenemos en el Perú. Yo con esto quisiera dar por terminada mi intervención un agradecimiento nuevamente a todos y a ella y a la red Intercorum para que siga tercamente eso que en algún momento dijeron, la organización de la solidaridad que hoy tanta falta nos hace. Hasta, espero, el próximo número 28 cuando se presente, y que todos y todas puedan salir satisfechos de la presentación de esta revista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Muchas gracias por las palabras de bienvenida a todos y cada uno de los que ustedes ya me presento. Raúl, yo soy Magali Ávila, yo trabajo en Proética, que es una ONG que trabaja... ¿Aló? No sé si me escuchan. ¿Sí? Sí, te estamos escuchando. Te escucho, Magali. 20 años, gracias, que trabaja años luchando contra la corrupción en el Perú. Fuimos la primera ONG que se dedicó y que empezó a trabajar exclusivamente este tema. Efectivamente, como dice Raúl, ¿no?
de marzo, que estamos con este tema del coronavirus a nivel global, nos significa un desafío que antes no hemos tenido en materia de vigilancia ciudadana, ¿no? Muy trabajando desde nuestras corrientes de trabajo, desde nuestras ideologías inclusive, y desde nuestras propias especialidades para fortalecer la democracia de nuestro país, ¿no? En ese marco es que actualmente luchar contra la corrupción, sobre todo en esta coyuntura. Corrupción que no ha desaparecido por la coyuntura, corrupción que se mantiene mucho más fuerte, ¿no? En un estado que actualmente es frágil, donde los ciudadanos podemos ejercer un rol de vigilancia como generalmente estábamos habituados, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las oficinas de cada una de las instituciones públicas actualmente no están funcionando, evidentemente, por la de salud, la emergencia sanitaria. Nuestros núcleos ciudadanos alrededor del país, sean los de Proética o de otros ciudadanos, ¿no?, que participan haciendo vigilancia a diferentes entidades, al sector educación, al sector productivo, al sector agricultura, etcétera, al sector forestal, tampoco están funcionando porque evidentemente lo primero que se tiene que hacer ahora es resguardarse, estar en casa y cuidarnos en esta emergencia sanitaria. Entonces yo no en este momento sobre cuáles son los temas que vamos a tocar, sino simplemente voy a ir empezando a ir presentando a al panel que viene en este momento, con otros cuatro panelistas, ¿sí? Cada uno va a tener 15 minutos. Ustedes ya han revisado y ya tienen la revista, ¿no? Entonces, que nos van a acompañar en 15 minutos y le voy a ir cortando. Por favor, sean puntuales con el tiempo porque ustedes saben que hay que ser muy estrictos con eso. Les voy a pedir, por favor, que no solamente prendan los micros al momento de que van a participen los micros. Luego vamos a tener unas palabras de cierre de la codirectora de la revista Interquorum. Entonces, sin más, doy la palabra a Alejandro Silva Reina. Él es abogado por la Universidad San Martín de Porras, por la Universidad de Deusto, Bilbao, en España. Es consultor además en temas de derechos humanos y de democracia por el Programa de las Naciones Unidas. Por favor, si pueden apagar sus micrófonos, les agradecería. Y Democracia para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Y es docente en distintas universidades, especializado en temas anticorrupción, en sistemas de justicia en el Banco Mundial y de nosotros egresado de la red Interquorum. Tienes 15 minutos. Adelante. Alejandro, ¿nos escuchas? Me parece que Alejandro Silva no está. Estaba acá hace un momento. Compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a un tema que he venido trabajando probablemente 30 años, que es el tema del derecho y los derechos humanos. He transitado desde ONGs, desde el trabajo en iglesia y desde el Estado trabajando en este tema, y también he tenido la oportunidad de trabajar respecto a los temas de corrupción, como de algún modo se me presentó. En todo caso, para intentar cumplir con el tiempo que se me ha asignado, quiero señalar que, en primer lugar, la relación entre derechos humanos y la lucha anticorrupción, o más bien el impacto de los derechos humanos, de la corrupción, perdón, en el disfrute de los derechos humanos,
es un tema de reciente data, vamos a decirlo así, en la reflexión internacional y que, por cierto, todavía está pendiente de profundizarse en el ámbito nuestro, en el ámbito nacional. Cosa que va a contravía de lo que la realidad nos informa. Es decir, si uno pasa revista a las cifras, algunas están expresadas en el artículo que compartí en la revista, tenemos altos niveles de afectación a nivel económico, pero no solo a nivel económico, sino a nivel de disfrute de derechos fundamentales, que es un aspecto sobre el cual me quiero extender más allá de lo texto que está en disposición en el artículo que se me pidió que escribiera. Solamente para compartir con ustedes algunos datos. El propio presidente Vizcarra consideró que al año nuestro país pierde no menos de 10.000 millones de soles por actos de corrupción. La Cámara de Comercio de Lima inclusive ha sido mucho más lapidaria, cosa interesante, porque considera que perdemos entre 5 a 6.000 millones de dólares por temas de corrupción en nuestro país. Estas cifras en realidad son las que nos permitieron en algún momento señalar, como lo ha dicho también Raúl en la presentación, que la corrupción, fíjense ustedes, estos últimos años empezó a escalar mucho en la agenda pública y terminó siendo el segundo tema de preocupación para los peruanos y peruanas. Es cierto que las circunstancias actuales han relegado el tema, como es razonable, es comprensible, a niveles de menor interés. Sin embargo, este tema de la corrupción también afecta, por supuesto, a la situación que hoy estamos enfrentando, que tiene que ver con esta pandemia. Ahora, habrá que señalar, por otro lado, que el gasto público en educación y en salud es mucho menor en los países donde los niveles de corrupción es mucho más alto. Ese es otro dato que nos los acerca el Fondo Monetario Internacional. Y esto, por ejemplo, relaciona directamente con el modo como hoy tenemos como país que enfrentar esta pandemia. O sea, con el pretexto de implementar un modelo económico, en realidad ha habido una profusa, una recurrente, una potente e impune dinámica de dilapidación de fondos públicos que han impedido que podamos tener un sistema de salud decente. O sea, solo Venezuela, digamos, está en peor situación que nosotros en toda la región latinoamericana, lo cual es una vergüenza porque si nos han dicho que hemos andado ya cerca de mínimo 2 décadas de crecimiento económico, fíjense usted cómo esto nos está golpeando ahora. Ese es un primer link que quiero establecer para profundizarlo más adelante. Por otro lado, ya entrando en materia, no existe en realidad una conceptualización de lo que se entiende como corrupción. Hay diversas conceptualizaciones que hablan del fenómeno de la corrupción. Sin embargo, yo quiero echar mano de un concepto muy sencillo y por lo tanto muy albergante, que ha sido desarrollado por Transparencia Internacional, que nos dice que la corrupción es el abuso o la desviación del poder ejercido por un funcionario público para beneficio de intereses personales o de tercero en desmedro del interés público. Y este criterio, que es lo suficientemente amplio, creo que nos permite reflexionar sobre varios elementos. ¿Quiénes son los actores de la corrupción? En principio, y desde hace mucho tiempo, se ha pensado y se ha afirmado que son los funcionarios públicos solamente. Ese criterio, por supuesto, hoy se está modificando de manera bastante fuerte, importante, y cada vez más y con mayor contundencia, y yo creo con absoluta razón, se está ampliando a los actores privados. Actores privados que pueden ser ya sea actores económicos formales o legales, como pueden ser las grandes empresas transnacionales, pero también otro fenómeno importante que conviene incorporar a este mapa de actores. ¿Cuál es? La macrocriminalidad transnacional. O sea, si hablamos de la macrocriminalidad transnacional, de hecho estamos hablando de cifras en dinero que son de vértigo. Fácilmente se habla de miles, de cientos de miles de millones de dólares que circulan en la macrocriminalidad transnacional, que también están íntimamente, crecen, se desarrollan, se establecen interconexiones en el marco de la corrupción, llegando inclusive a algunos niveles a constituir estados cooptados por estas estructuras criminales. Situaciones que se observan, por ejemplo, en el África y que en algunos países de nuestra América también podría entenderse que están mostrando ya punta del iceberg. Mucho se habla de Venezuela y la relación con redes de narcotráfico, por ejemplo, y también algunos estudios se han hecho acá en el Perú respecto a algunos actores
políticos vinculados a redes criminales, fundamentalmente de narcotráfico, de tala ilegal, entre otros, o la trata de personas, o la minería ilegal, ¿cierto? Entonces, este es un fenómeno complejo. El concepto de corrupción hoy en el mundo ya no está solamente referido al mal uso del poder público, sino también, como hemos dicho, señala otro tipo de actores. En ese entendimiento, entonces, vamos a compartir otro concepto de premisa para enlazar el concepto corrupción y el concepto derecho de los derechos humanos. En primer lugar, nuestro país, marcado lamentablemente por esta grave violencia política que nos tocó enfrentar en los 90, tiene, ya sea en el ciudadano de a pie y lamentablemente con mucha asiduidad en el funcionario o funcionaria pública nacional, una suerte de resistencia o reticencia. Hablar de derechos humanos en el país siempre remite muchas veces al argumento de que esos son los derechos de terroristas. Y ese es un criterio absolutamente errado. Hablar de derechos humanos implica hablar de un conjunto normativo, de un conjunto jurisprudencial, vale decir, de cumplimiento obligatorio, sentencias expedidas por altos tribunales internacionales que empezaron a surgir, a desarrollarse, a instalarse después de la Segunda Guerra Mundial. Para efectos prácticos, en nuestro subcontinente, o en nuestro continente, perdón, existe lo que se denomina el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, expresado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ambas instancias son parte constitutiva de nuestra estructura, no solo de justicia nacional, es decir, el Perú firmó tratados de derechos humanos, ¿no es cierto?, que atan a esas jurisdicciones, que atan a esos compromisos, pero no solo a las instituciones Corte y Comisión, sino también, y aquí viene lo importante, a los tratados que rigen el funcionamiento de estas instituciones. Por lo tanto, la comprensión que vamos a tener, cuáles son los derechos fundamentales que rigen a nuestra ciudadanía, no solamente terminan en la comprensión de nuestra Constitución, sino que se enlazan íntimamente y están directamente condicionados por los derechos que están establecidos, por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esta no es una interpretación que yo podría tener como alguien que creo en el derecho de los derechos humanos, es una interpretación que además ha sido refrendada por el propio Tribunal Constitucional Nacional. Ahí podría citar hasta 15 sentencias donde el Tribunal Constitucional ha señalado que esos son los estándares con los cuales se deben medir y aplicar los derechos fundamentales de las personas en nuestro país. Dicho esto, lo que quiero señalar es entonces que cuando hablamos del derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, a la participación política, a acceder a información, a expresar nuestro pensamiento, esto que se denomina derechos civiles y políticos, o tener el derecho a acceder y disfrutar a la educación, a la salud, a un trabajo en condiciones, a un medio ambiente sano, los estándares que deberán regir estos derechos fundamentales son los fijados por esas instancias y por la jurisprudencia que estos desarrollen. Dicho esto, habrá que señalar entonces que el Estado, frente a estos cúmulos de derechos, a este conjunto de derechos, cumple dos obligaciones generales. Uno es la obligación de respeto. Vale decir que el Estado no puede vulnerar adrede los derechos establecidos en estas normas, que además, me olvidaba de decirlo, tema muy importante, son de jerarquía constitucional, nuevamente refrendado por el propio Tribunal Constitucional y en una interpretación de la propia Constitución nuestra. Es decir, el Estado no puede establecer políticas, no puede dictar leyes que vayan en contra de estos derechos. Por lo tanto, por ejemplo, una ley que dispusiere el recorte de las libertades de prensa estaría contraria de estos estándares que dicen que el derecho a la libertad de prensa es un elemento constitutivo de la existencia de un Estado democrático y del ejercicio de los derechos fundamentales. ¿Ok? Y eso a su vez entonces nos permite entender la importancia de la prensa develando situaciones de corrupción, denunciando situaciones de corrupción como ha ocurrido en nuestro país. Si este tipo de estándares no estarían vigentes, no hubiéramos conocido muy poco el tema del caso Lavallato, por ejemplo. Ese es un ejemplo en el caso de los derechos civiles y políticos. Otro tema, evidentemente, tiene que ver cómo
el derecho a la participación política, el modo como los partidos políticos se constituyen y participan en las contiendas, están fijados por estándares que debieran ser también observados y atendidos. ¿No es cierto? Acá tenemos también un grave problema de corrupción y financiamiento de partidos políticos que debieran, por lo tanto, ser atendidos con estos estándares que yo he señalado. Vuelvo a reiterar también este asunto de la calidad en los derechos a la educación y a la salud, que también están marcados por lo que yo acabo de señalar. Si quisiéramos plantear la normativa, o poner, perdón, un poco en refresco, cuál es la normativa a la cual estoy haciendo referencia específicamente en el caso de corrupción y que tiene un link con el tema de derechos humanos, en realidad esta es una normativa de relativamente reciente data. La norma hemisférica inicial importante que se dio fue una norma en el año 1977, en Estados Unidos, que era una ley sobre actividades corruptas en el extranjero. Es interesante citar este antecedente porque permitía, en primer lugar, establecer una suerte de responsabilidad extraterritorial de Estados Unidos respecto a actores económicos afincados en ese país o creados en ese país en otros estados. Pero en el caso del sistema interamericano existe una norma importante que es la Convención Interamericana contra la Corrupción, que está rigiendo desde el año 97. Es decir, el Estado peruano tiene normas anticorrupción desde 1997 y ahí se establecen claramente los links y las obligaciones que hay entre la lucha anticorrupción, el respeto a los derechos humanos, el establecimiento o mantención o robustecimiento del Estado de Derecho y de la democracia. A nivel del sistema universal, también se han establecido normas importantes. Una de las más importantes es la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas del año 2005. Y en ambas normas, fíjense ustedes, ya se establece inclusive tipificaciones de cómo se expresa esta corrupción. Estos temas son importantes de citarlos porque permiten, entre otros temas, establecer herramientas que permitan una lucha contra la corrupción, que no solamente estén señaladas o confinadas al Código Penal, porque acá tenemos un problema, pues. La corrupción, como ya lo hemos visto en nuestra realidad, no es solamente una problemática nacional, sino que traspasa fronteras. Los actores de macrocorrupción, no me voy a dedicar ahora a la microcorrupción, tienen potentes redes de conexión. Mientras un fiscal acá en Perú está enviando una carta rogatoria que va hasta Suiza, que se demora entre la redacción, el cambio de idioma, etcétera, etcétera, puede pasar tranquilamente 3 meses. Y los delincuentes con un mero clic pueden enviar miles de millones o cientos de millones de dólares de un paraíso fiscal a otro. Entonces, la necesidad de la transnacionalidad es importante. Como se me acaba el tiempo, yo quiero señalar que frente a esta situación hay una propuesta muy concreta también, que es cambiar el paradigma del modo como el Estado tiene que funcionar y cómo establece sus políticas públicas. No podemos seguir con un modelo en el que el Estado entienda que debe proveer servicios, este criterio de cliente, ¿no es cierto? Y proveedores que viene del modelo empresarial privado, no tengo nada contra eso, pero no puede ser un modelo del Estado, desprotege o despoja derechos a las personas. Se tiene que constituir, en primer lugar, una relación o recuperar la relación de ciudadano y Estado. Y ciudadano es aquel que porta derechos, los exige y plantea al gobierno, al Estado, que los cumpla, pero no de cualquier modo, según los estándares que los derechos humanos plantean. Y en ese sentido, cada uno de los derechos, fíjense ustedes, que están en las cartas de Naciones Unidas o del sistema interamericano, no solamente son textos pequeños que nos dicen cuáles son los derechos existentes, sino cuáles son los componentes de ese derecho. Y en ese sentido, entonces, bien podríamos establecer un baremo muy claro de cuál es lo mínimo que el Estado debe atender para la asignación de recursos, la ejecución de políticas públicas que permitan un ejercicio de ciudadanía expresado en un pleno disfrute de derechos. Por lo tanto, una reinstauración de una relación de ciudadano-Estado y no de cliente y proveedor de servicios es un paradigma que se tiene que cambiar, pero además también se tienen que establecer criterios básicos, entre los cuales el principio de igualdad y no discriminación es crucial. Y se tiene que entender en este asunto, no como que se tiene que dar el trato igual a todos, sino que se tiene que otorgar todas las oportunidades para que todos y todas en este país
puedan acceder a todos los derechos en igualdad de condiciones. ¿Eso qué implica? Que se tiene que reconocer que somos un país multinacional, ¿no es cierto?, con cerca de 33 naciones que compartimos este territorio de 1.200.000 kilómetros cuadrados. Somos un país que tiene mayor población de mujeres, por lo tanto, ese es otro asunto, incorporar una perspectiva de género, un enfoque de género, un enfoque multicultural, interseccional, es también crucial para eso. Y sumar a esto, por supuesto, hay otros elementos, pero con esto acabo para no fallar con el tiempo asignado, una potente política de participación e inclusión social en los procesos de gestión de las políticas públicas, que pasa por una agresiva instauración de una cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas. Lo dejo ahí, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, importantísima tu participación, ¿no? Y el vínculo que existe entre efectivamente derechos humanos y corrupción es un tema que aún no se ha trabajado lo suficiente, ¿no? Que aún no se ha abordado no solamente a nivel de Perú, sino a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Paso al siguiente panelista, es Miguel Bueno de Olazábal. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado de la maestría de Derecho Convencional, MBA en Administración Estratégica de Empresas en Centrum, también en la PUC. Tiene especializaciones en la Universidad de Salamanca y en la Universidad de Yale, y y es egresado también de la red Interquorum. Tienes 15 minutos para tu participación, tus comentarios. Miguel, si puedes prender tu micrófono. ¿Se me escucha ahora? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Perfecto. Ya, adelante. muchas gracias. Empezaba diciendo que, en primer lugar, quiero agradecer a mi amigo Raúl Teco, con quien me une una amistad desde el tiempo del cuarto Interquorum, que fue un espacio en el cual, con independencia de los puntos de vista y percepciones ideológicas sobre el Perú, llegábamos a consensos, llegábamos a acuerdos, y estábamos siempre en la idea de que el aporte de todos, desde diferentes puntos de vista, puede ayudarnos a entender y a apostar y a corregir tantísimas cosas que están pendientes en una tarea inconclusa, que es el Perú como república, el Perú como opción, el Perú como desarrollo. Y me tocó a mí hacer comentarios sobre la corrupción en la administración de justicia. Y yo empecé mi artículo haciendo una cita de un jurista español, Jerónimo Castillo de Bobadilla, que el año 1624 escribió un manual dirigido a jueces y a otros funcionarios, donde en una parte prácticamente decía que cuando había una inconveniencia en la aplicación de una norma, la norma se tenía que acatar, pero no se tenía que cumplir. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad el tema de la corrupción es un tema intrínseco a la organización social, sea esta pública, sea esta privada, y la forma como se ha de controlar la corrupción está en directa relación a la mayor institucionalidad, a los mayores respetos de los trámites, las formas, y a la mayor transparencia, y desde luego todo sobre la base de la existencia de valores compartidos. Dicho esto, esta cita se refiere a un momento del mundo colonial y, lamentablemente, aún en la época de la República, seguimos con situaciones y taras que son las mismas que existieron y ahora se encuentran agravadas. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Que con independencia de que han existido y hoy existen magistrados muy probos, hombres correctos, hombres que han hecho de la administración de justicia una vocación, el sistema, la complejidad, la concentración de procesos, la falta de recursos hace que de por sí esto no funcione y no tengamos una justicia oportuna. Y más grave todavía si es que consideramos que el Poder Judicial es un
uno de los poderes del Estado clásico que justamente tiene la función no solamente de resolver las controversias singulares, sino también de controlar a los otros poderes del Estado, ¿no? Un Estado se equilibra cuando los poderes se controlan, hay un control intrapoderes, y si es que el poder político, por ejemplo, llega a controlar el Poder Judicial, simplemente no tenemos el espacio para una justicia que sea ecuánime y que sea oportuna. El verbo corromper, de las varias acepciones que están establecidas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, hace referencia a una de ellas que me parece aplicable a lo que comentamos, que es sobornar a alguien con dádivas o de cualquier otra manera. Entonces, corromper nos remite a sobornar, y la definición de soborno es la utilización de funciones y medios para conseguir un provecho indebido. Y esto acontece, como digo, tanto en el escenario público como en el escenario privado. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para conseguir que la administración de justicia funcione? En realidad son tantísimos puntos que hay que abarcar que tendría que ser una tarea en la cual existiera un consenso, un plan de gobierno sucesivos, una visión de Estado para considerar que el tema de la justicia es tan importante como el tema de la educación, y en consecuencia existan los mecanismos y soportes dados desde una cohesión en las políticas del país y con visión de largo plazo para solucionar el tema. Porque si nosotros verificamos lo que ha pasado en los últimos años, y estoy hablando de las últimas décadas, lo que ha existido ha sido siempre un intento de adecuación de la administración de justicia, pensando solamente en el cambio de personas, pero no se ha pensado en el cambio de los sistemas y tampoco se ha pensado en la suficiencia de los recursos para que esto pueda funcionar e ir adelante. Y también el otro punto que ha existido ha sido el de la creencia de que la modificación de la forma procesal, del camino procesal, es un camino suficiente para llegar a estos mecanismos de solución, y la verdad no ha sido así, porque el sistema judicial se encuentra desbordado, está afectado por controles que no son necesariamente los que corresponderían a una organización democrática. Y esto, desde la perspectiva del ciudadano, es sumamente grave, porque hay un derecho fundamental que es el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Y la tutela jurisdiccional efectiva alude a la posibilidad que tiene cualquier persona de presentarse ante el órgano jurisdiccional, plantear una controversia, una situación sobre la que considera que tiene derecho, y esa controversia tiene que ser admitida a trámite, tiene que valorarse, admitirse las pruebas presentadas, valorarse debidamente esas pruebas, recibir la posición del contrario y sobre eso formar una situación que va a resolver una incertidumbre jurídica. Pero todo eso que digo tiene además que producirse en un tiempo que resulte razonable. Entonces, el solo hecho de la posibilidad de acceder a la administración de justicia no significa la satisfacción de un derecho humano fundamental, porque de lo que se trata es de conseguir que se produzca la declaración de ese derecho y que además esta declaración se produzca en tiempo oportuno, en tiempo razonable, y ahí tenemos un problema sumamente grave en la medida en que prácticamente ningún proceso en el sistema judicial peruano se resuelve en tiempo razonable. Podemos saber cuándo empieza un proceso, pero no tenemos forma de saber cuándo va a terminar. Y lamentablemente ni siquiera importa la materia que sea objeto de controversia. Podríamos estar hablando de derechos fundamentales, de acciones de garantía inclusive, podríamos estar hablando de situaciones referidas a la libertad, podríamos estar hablando de pedidos de alimentos para personas menesterosas que se encuentran en una situación grave, o podríamos estar discutiendo la titularidad de un bien, la devolución de un bien, lo que sea, lo grande y lo pequeño, la suma de una creencia, el cobro de una creencia pequeña o cualquier situación. Ninguno de los procesos en el sistema legal peruano funciona en el tiempo establecido en la norma y no existe en los hechos el cumplimiento de los principios que establecen lo que se debe considerar como el debido proceso, y aun cuando el resultado del proceso sea el adecuado, no lo va a ser en el tiempo que se produce. Entonces, se tienen que dar una serie de situaciones para que podamos
pensar en una visión de cambio de la administración de justicia, y esa visión de cambio pasa, como digo, por un entendimiento de lo que se tiene que hacer. Y como dije hace un momento, lo que se ha hecho históricamente han sido grandes remociones de los magistrados, han sido, por ejemplo, en el gobierno de Velasco, por ejemplo, en el gobierno de Fujimori, se renovó el Poder Judicial con la destitución de los magistrados y en algunos casos el remedio resultó peor que la enfermedad. Y el otro aspecto que hay que considerar es que no solamente son las personas, sino también es el proceso, es el mecanismo de selección, es la formación. Pero aún existiendo las personas idóneas, no están en número suficiente. Y entonces llega el momento de analizar los problemas que genera entender una administración de justicia como la que tenemos sin la suficiencia de recursos. Más allá de la buena voluntad que puedan tener los operadores de justicia, la capacidad que tienen de resolver los conflictos en un tiempo razonable es inviable. Tienen que el día tiene un número de horas y esas horas permiten realizar de manera diligente un número de actividades. Más allá de esas actividades, no resulta posible que se pueda avanzar, y en consecuencia llegamos a un embudo, a un embalse, a un cuello de botella. Entonces, tiene que pensarse en este momento, por ejemplo, en el aspecto de la modernización del proceso, y curiosamente la circunstancia que estamos atravesando con la pandemia y el confinamiento ha generado forzadamente que se piensen en aspectos, en tramos de virtualización de los procesos judiciales. Y estamos, antes de esta situación, hemos estado en un escenario de prueba de algunos aspectos de la administración de justicia que se están digitalizando para evitar que se produzcan tiempos muertos que originen una dilación mayor. Entonces, el escenario futuro es pensar en un proceso moderno, en un proceso dinámico que permita que se pueda resolver un conflicto en un tiempo que resulte razonable. Para eso es necesario que consideremos la necesidad de reformar el Poder Judicial como una política del Estado peruano camino al Bicentenario para conseguir que sea efectivo, que sea oportuno, que sea célere, que se resuelvan las controversias y que esté dotado de los recursos suficientes, cosa que no ha ocurrido nunca en la historia del país, y tal vez el único intento serio que se hizo de modernización fue el que se inició en la década del año 2000, en los 2000 y pico, que fue el Seriajus. Y también se da una situación de paradoja. La mayor modernización administrativa que tuvo el Poder Judicial, que era más prehistórico que ahora, se dio en el gobierno de Fujimori, pero lamentablemente se dieron muchas otras situaciones de gravedad en el gobierno de Fujimori que hacen que pase a un segundo plano el tema de la modernización administrativa. Entonces, es una tarea muy grande que es en secuencia, porque al final los operadores del derecho son los abogados, y los abogados se forman en las universidades, y las universidades ya tienen algunas situaciones que tienen que cambiar, que tienen que adecuar al nuevo ejercicio de la profesión de abogado. Además, tendría que existir ya desde la época universitaria una suerte de especialización para ser juez, porque no se trata de en un momento tener un cambio y ingresar a la Administración de Justicia o el Ministerio Público, sino que hay que dotarse de ciertas habilidades y competencias desde una manera de una manera más anticipada. Por eso es necesaria la especialización de los magistrados. Pero nada de esto va a funcionar si es que oportunamente no existe la política del Estado para hacer este cambio y esta orientación y este progreso, que tiene que ser en secuencia, y que además no puede ser simplemente el intento de un gobierno que luego va a ser desmantelado por el gobierno siguiente. Hay una cosa que pocas veces ha existido en el Perú, que es lo que se entiende como una política de Estado, cuando se fijan unas líneas centrales que tienen que ser seguidas por los sucesivos gobiernos, con independencia de cuál sea este gobierno, porque son las matrices de consolidación institucional de una institución, como es el Poder Judicial. Entonces, eso es lo que se tendría que hacer. Hay, como digo, algunos pasos, pero todavía son insuficientes. Tenemos tantísimos problemas, aparte del aspecto sí, de... ¿Perdón?
tenemos problemas a partir, por ejemplo, del tiempo que dura, y también tenemos el problema de la predictibilidad. La predictibilidad es una situación también sumamente compleja, porque yo, que soy el justiciable, debería tener la idea de más o menos saber si tengo el derecho, y yo esperaría que, como están resolviendo en casos similares, resuelvan en mi caso. Y eso no necesariamente pasa. No necesariamente pasa, lamentablemente, porque se tienen que hacer, como digo, orientaciones, formaciones generales. Eso no quiere decir que hayan situaciones singulares que se aparten de una forma de resolver. Eso también puede pasar. Pero, como ustedes pueden apreciar, es una suma de situaciones, una suma de problemas que solamente se van a poder solucionar con una visión de Estado y una actuación que esté compartida por todas las fuerzas sociales y políticas que puedan llevar adelante esta transformación. De no lograrse, vamos a entrar en escenarios más complejos de desobediencia civil, por ejemplo, de ausencia de credibilidad de la organización estatal, y lo más grave, que la gente, al descreerse del sistema oficial de justicia, busque otros mecanismos para hacer justicia paralela o para hacerse justicia por sus propias manos. Y eso teniendo además en cuenta que tenemos una cultura que es históricamente una cultura de litigio. La gente llana cree que por tener más papeles y más juicios es más importante, y esa es una costumbre, una tara, voy a decir, que viene de muy atrás. Y los intentos de hacer que por ejemplo, se resuelvan las controversias fuera de la administración de justicia, tampoco, y con esto voy terminando, tampoco han funcionado, en la medida en que, por ejemplo, la idea de la conciliación como paso previo para no llegar al Poder Judicial respecto de cualquier derecho que resulte de disposición material no funciona, porque en la práctica poquísimas controversias se resuelven a nivel de la conciliación, y todos quienes litigan entienden más bien el trámite de la conciliación como un paso previo necesario para documentar la demanda, porque si no se la van a rechazar si es que no ha cumplido con el paso previo de intentar llegar a una conciliación. Entonces, como vemos, el tema es álgido. Estamos hablando desde la perspectiva del ciudadano, que se ve sumamente complicado con la posibilidad de tener un derecho que sea atendido de manera oportuna, porque aún si se le atendiera, tenemos un grave problema de demora, que eso es lo primero que se tiene que solucionar. Y si ya entramos a otros escenarios de intervención del poder político, ya se complica muchísimo más el tema. Bueno, perdón, se acabó tu cumplido tiempo, mi tiempo, sí, y muchas gracias. Lo estamos, perdón, Juan Carlos. Muchas gracias, Miguel, pero estamos con el tiempo corto. A continuación damos paso a Juan Carlos Ruiz Rivas, perdón. Él es sociólogo y periodista con estudios de posgrado en gestión de política de Pacific Latam, agencia de gestión y comunicaciones estratégicas afiliado a Edelman, que es la agencia número 1 en el mundo en relaciones públicas. Es columnista y director asociado del portal de opinión y entrevista de política.pe, y es egresado. Por favor, Juan Carlos, adelante, tienes 15 minutos. Tratemos de ser puntuales con el tiempo. ¿Cómo estás, Magali? Sí. Para complicarnos. Muchas gracias. Adelante. ¿Qué tal, Magali? ¿Se ve la presentación? Porque estoy lanzando unas diapositivas. Sí, se ve que vas a compartir algo, pero todavía no se ve la presentación. A ver si le puedes dar. Ahora sí, sí. ¿Ahora se ve? Perfecto. Sí. Perfecto. Ya, voy a tratar de ser breve y compacto. En realidad la idea no es extenderme mucho. Cuando Raúl me invitó a escribir este artículo, lo primero que pensé fue en 3 anécdotas y 3 escenas de mi vida escolar, laboral, y que me dejaron marcado varias cosas respecto al tema de la corrupción. Recuerdo una que fue en la escuela, en el colegio, cuando yo estaba en quinto de media en realidad, ya terminando el colegio de la Inmaculada de los jesuitas, donde yo era codirector del periódico de la promoción, del periódico que sacábamos, digamos, dentro del colegio, y descubrí literalmente
que había una mafia de robos de pruebas bimestrales en el colegio que involucraba a un grupo de alumnos adinerados, los más adinerados de la promoción, que en confabulación con algunos de los trabajadores de la imprenta que imprimían las pruebas, compraban las pruebas antes de tiempo y por supuesto daban sus pruebas con ventajas competitivas sobre el resto. Al descubrir esto, lo denunciamos públicamente en el periódico de la promoción, y obviamente esto significó un descalabro y toda una denuncias y todo un conflicto. Lo curioso de todo este proceso es que después de hacer pública la denuncia, después de que la institución o el colegio nos felicitó públicamente por haber hecho esta denuncia, el resultado fue que casi la mitad de la promoción no veían a mi persona como un actor que estuviese promoviendo buenas prácticas de transparencia, sino que yo era el soplón. Una segunda anécdota en la que pensé inmediatamente fue que cuando asumí la edición general del diario Correo, allá por el año 2000, justo cuando renunció Fujimori, y un consejo del director del diario, mi amigo Juan Carlos Tafur, fue: recuerda siempre que te van a ofrecer muchas cosas para que sean publicadas, mucha plata para que publiques notas, pero si tú aceptas alguna de esas coimas o alguna de esos pagos, desde ese momento el que lo aceptes tendrás un precio. Obviamente nunca lo acepté y nunca lo he aceptado, pero era una frase que quedó muy grabada en mi memoria. Y una tercera anécdota es ya estando en el Estado, asesorando a un ministro en la época de Toledo, el ministro Carlos Brus, en la época del Ministerio de Vivienda. Recuerdo que el jefe de OGA, que era un gerente público de carrera, se acerca después de un tiempo donde el ministro le dice: ministro, le tengo que presentar mi renuncia. Y el ministro le dice: ¿pero por qué? ¿Qué te pasa? O sea, te he puesto ahí justamente porque tú eres la persona en la cual confío, porque no va a haber temas de corrupción y no van a pasar cosas que te van a ofrecer pagos. Sí, ministro, le dice, pero es que ya están llegando a mi precio. ¿Por qué cuento estas tres anécdotas y por qué es importante? Y paso un poco a seguir la lógica de estas dos diapositivas que quería presentar, o tres diapositivas. Uno, si lo vemos sociológicamente, la corrupción existe. El secreto o la pregunta clave es cómo la enfrentamos, ¿no? Si nosotros vemos el problema o el fenómeno de la corrupción desde una perspectiva epistemológica, probablemente nos quedemos en la reflexión de cuál es su origen, dónde actúa, quiénes son los actores, pero estaríamos siempre pensando por cuál es el origen y cómo nació este proceso. Y lo cierto es que han habido tantos intentos a lo largo de nuestra historia por erradicarla y por creer que podemos desaparecerla, hemos olvidado que de repente es un fenómeno que vino para quedarse y está intrínseco y es transversal a toda nuestra acción. Yo prefiero verlo desde una perspectiva un poquito más ontológica, en donde asumo que existe el fenómeno y lo que hay que tratar de entender es cómo se da o cómo el proceso se da, qué actores intervienen y cómo identifico aquellos puntos claves o aquellos puntos débiles de los procesos de corrupción para yo poder atacar y generar soluciones o acciones que sean anticorrupción, que sean eficientes. Es algo así como pasar del registro o de convertirnos en notarios de los actos de corrupción, como probablemente ha sido y todavía creo que aún sigue siendo la Contraloría General de la República, ¿no? Una institución que se ha encargado de hacer un registro o una bitácora de los grandes actos de la corrupción, pero siempre llega tarde, ¿no? Siempre llega después del acto corrupto, versus acciones que se adelanten al acto corrupto y que estén antes o un paso adelante de él. Respecto a esto, y esto es importante, sociológicamente lo que tenemos que pensar es qué es el acto corrupto. Es decir, no existe, y esto es una máxima, no existe un acto corrupto en el aire, no existe un acto corrupto abstracto. Existe un acto corrupto en un proceso de interacción social entre actores concretos de carne y hueso, de vida, o sea, que personas con rostros, con historias, con conexiones, con networking, con tecnología. Siempre en una relación o en una interacción corrupta existe un corruptor, como decía Raúl al inicio de estas exposiciones, existe un corrompido y existen víctimas de esa relación corrupta. Es casi una trilogía perfecta para el relato, ¿no? Los buenos, los malos y las víctimas. Da para siempre para contar una novela.
No es casual que Netflix empiece a explotar estas historias criminales y gane altos ratings contando estas historias. Un segundo elemento que es importante en este proceso de interacción social que no debemos olvidar es que siempre hay una relación entre mercado y Estado-nación. Por eso esa relación siempre entre los corruptos, ¿no?, los funcionarios públicos corruptos versus los privados corruptores que generan estas escenas o estos casos que siempre vamos o se destapan de vez cada cierto tiempo. Otro elemento que es importante que no podemos olvidar en un tema sociológico es que siempre en ese acto corrupto existe una relación de dominación, sea política, sea económica, sea cultural o sociocultural, siempre responde a una relación de dominación y eso es algo que nunca debemos olvidar. Y además, y es el otro aspecto, no ocurre en todos los ámbitos, es decir, ocurre en la familia los actos corruptos, ocurren en la escuela, ocurre en el barrio, ocurre en los centros laborales, ocurre en las instituciones públicas, ocurre en todos los ámbitos. No es algo que sea ajeno a cualquier ámbito en el cual nos desarrollamos. Quiero hacer, y ahora aprovechando que estamos, yo si la señal no es muy buena es porque estoy acá en el Ministerio de Salud, estamos asesorando al Ministro de Salud en todo este proceso del COVID, pero quise hacer una analogía un poco en modo COVID de la corrupción, ¿no? O sea, a mí me preguntaba, ¿es una pandemia o un fenómeno social simplemente? Porque si yo agarro y pienso en la corrupción en el Perú, podría decir que es altamente contagioso y pasa de persona a persona, casi como el coronavirus, que es casi invisible en sus mutaciones primitivas, porque no se ven, son muy pequeñas, no le hacemos caso, que evoluciona cuando empieza a involucrar a grupos sociales, a mayor cantidad de gente, y se desarrolla y evoluciona hasta formar organizaciones criminales. Tiene dimensiones globales, como bien decía, si no me equivoco, Miguel hace un rato, porque están vinculadas y están globalizadas, pertenecen a redes de networking con el tráfico ilegal de personas, tráfico ilegal de drogas, tráfico ilegal de especies en extinción, tráfico de personas. Es decir, es un fenómeno de mafias en donde tenemos que empezar a ver la corrupción en el Perú dentro de un marco internacional, dentro de un marco geopolítico, dentro de un marco donde las mafias no juegan solas. Las mafias juegan con redes internacionales del crimen organizado. Y además es asintomático, ¿no? Salvo por un pequeño detalle, signos exteriores de riqueza, ¿no? Otro detalle que quería mencionar, y que es un poco la reflexión sociológica que hice en el artículo, es que no conocemos aún las múltiples mutaciones que tiene este fenómeno. Es decir, tenemos una cantidad de casos que se estudian desde la Fiscalía, una cantidad de casos que se estudian en el Poder Judicial, que se identifican en la Contraloría, que se identifican desde la academia, pero la verdad es que la investigación deja mucho que desear. No basta con hacer rankings de percepción acerca de cuán corruptos somos. Con eso no resolvemos el problema, ni desarrollamos políticas públicas, ni desarrollamos ninguna acción concreta que luche contra él. Tenemos que empezar a investigarlo a fondo, tenemos que entrar en el detalle de los distintos actos corruptos, tenemos que empezar a descubrir cuántos tipos de corrupción existen en todos los ámbitos sociales que queremos empezar a enfrentar y empezar a contraponer acciones concretas que hagan realidad una lucha real contra la corrupción. Lo que existe hoy, para mi gusto, es un saludo a la bandera. Lo que existe hoy simplemente es una ficción. Hola, ¿se me escucha? Sí, ¿no? ¿Hola? Sí, te escuchamos perfecto. Y finalmente en esta misma reflexión es necesario crear grupos de perspectiva. Necesitamos crear equipos de think tank que vayan pensando y vayan adelantándose a los actos corruptos para ganar, así como hacemos en salud ahorita, tratar de adelantarnos al virus, aunque llegamos tarde porque es una pandemia, porque es una epidemia, porque el sistema de salud es débil, es frágil, no está preparado, no tuvo inversión los últimos 30 años, ni los últimos 80, y entonces, claro, llegamos contra un virus, una pandemia que arrasa con todo y tenemos que pelear con lo que tenemos. Pero tenemos que pensar cómo nos adelantamos, hacia adelante y hacia adelante. Dicho esto, la reflexión en lógica del acto corrupto, hay que pensar el acto anticorrupto también, ¿no? Y lo primero que creo es que, y eso es lo que decía un poco en el artículo, ¿no? Primero hay que romper todas las reglas, es decir, no hay forma que peleemos contra mafias internacionales de corrupción que tienen desarrollos tecnológicos, altísimos desarrollos tecnológicos, que tienen grandes
fortunas de inversión y las invierten en desarrollar, en armarse, pero que además no pagan impuestos, no son formales, ¿no? No tienen ningún tipo de supervisión bancaria o interbancaria, es decir, no forman parte del mundo formal. Entonces tenemos que romper las reglas de juego y tenemos que empezar a pensar la sociedad así como la estamos pensando ahora, post-coronavirus, donde sabemos que tenemos que salir a la calle y mantener la distancia, lavarnos las manos todo el tiempo, cambiarnos ropa cuando llegamos a la casa, usar guantes, usar mascarillas. Tenemos que empezar a desarrollar un conjunto de acciones preventivas que contrarresten el acto corrupto en sí. Y eso significa empezar a pensar cambiar las reglas de juego. Es decir, no podemos seguir combatiendo a la corrupción actualmente como la conocemos, dejando las mismas reglas de juego que hoy existen, o que existían antes del COVID, porque el COVID se está convirtiendo en una oportunidad para replantear esta y muchas cosas también. Es necesaria una estrategia de combate inteligente, es decir, no solo se trata del castigo ejemplar, que en este país ni siquiera es ejemplar, porque el castigo casi no existe, la impunidad reina casi en todos los espacios, sino que tenemos que pasar también a una combinación entre un castigo ejemplar y un premio a la transparencia, es decir, hay que premiar los casos de éxito, hay que premiar las buenas prácticas, hay que mostrarlos, hay que empezar a mostrar al corruptor y al corrupto, tanto en el mundo público como en el mundo privado. Ahora, como decían nuestros expositores anteriores, todo se resume a, claro, los corruptos funcionarios que son corrompidos por alguien, ¿no? Claro, lo curioso es que en este país un acto corrupto entre privados hasta hace un año no era un delito, ¿no? Recién hace un año es delito que exista un acto corrupto entre privados y puede ser penado. Antes simplemente era una bravuconada, ¿no? O una mala práctica entre los privados. Ahora no, ahora sí involucra a toda la sociedad, a toda la relación de interacción. Eso es importante porque ahora sí podemos meter presos a los privados. Cuarto, tolerancia cero. Hay que denunciarlo sistemáticamente. No puede ser que nos hagamos de la vista gorda. No es normal la corrupción. No podemos asumir que es normal. Y en esa tarea de denunciarlo, en esa tarea de luchar contra él concretamente, tenemos que desarrollar narrativas concretas en donde podamos a estas personas, a estos personajes, a estos actores que luchan contra la corrupción, hay que mostrarlos, ponerles rostro y además protegerlos. Esto implica formar nuevas élites. Tenemos que pensar en una nueva generación de políticos, de empresarios, de agentes de gobierno y de agentes de la gestión pública. Tenemos que asegurarnos de que sus vidas estén a salvo para que no los maten, porque los corruptos y el mundo ilegal tienen la forma de matarnos y de eliminarnos fácilmente. Un minuto. Ok. Tenemos que innovar en muchos temas, en valores y normas. El reto es convertir esto en planes de acción, en políticas públicas, en malla curricular, en modelos de prevención y sanción efectivos. Entenderlo dentro de un proceso social, en un marco de limeños versus provincianos, en un marco de centralismo versus descentralismo, en un marco de una vieja tecnocracia que ha caído en desgracia, limeña, versus tecnocracias regionales que empiezan a surgir. El secreto y el reto que tenemos por delante es descubrir y conocer bien los perfiles psicográficos al estilo Arellano, estilos de vida de los actores sociales que intervienen en el acto corrupto. No solamente son estos que están o que gobernaron el país los últimos años, son todas las redes que alrededor de ellos se construyen de actos que todos asumimos como si fuesen normalidad cuando en realidad no lo son. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Efectivamente, hablamos de enlazando junto a mafias y en que están enquistadas a diferente nivel, ¿no? Tenemos una última intervención, pero antes de el último panelista, de darle paso al último panelista, unos comentarios chiquititos, ¿no? Que es que hay muchas preguntas dentro del hilo de los mensajes. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, no se van a poder preguntar, no se van a poder absolver. Sin embargo, sí le traslado
a los organizadores del evento, que sería importante si es que en algún momento se pueda dar un feedback, digamos, de esta información, ¿no? Una retroalimentación de esto. Lo siguiente también es que si es que pueden brindar el link o la revista y los artículos evidentemente que están en la revista, ¿no? Porque muchos de los participantes están preguntando sobre eso. A continuación doy paso a Joan Lara Amati León, es directora de práctica del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster y licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona y docente permanente e investigador en Filosofía Política y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. Por favor, tiene 15 minutos, les pido ya que tengamos un poquito de paciencia, yo sé por el tiempo, pero es el último panelista. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Buenas tardes. La verdad es que es un gusto poder compartir estos momentos con ustedes. Yo soy de los amigos recientes de Raúl. La verdad es que le tengo mucho cariño. Nos hemos conocido el año pasado, pero desde ese momento ha sido un trabajo en conjunto también muy intenso. Y bueno, y no nos para ni siquiera el coronavirus, porque tenemos ya proyectos a realizar próximamente. De hecho, un poco para mostrar esta relación, pues quisiera compartirles, pues, sí, momentáneamente. Aquí vamos a ver. Y como estoy aquí también, quisiera compartir. Sí, justamente este es en San Marcos, como me han presentado, pues dirijo un proyecto de investigación en el equipo DEMOS de San Marcos, y bueno, y ya desde ese principio, bueno, pues este proyecto pues tuvo el apoyo de la Fundación Freie Hebert, incluso bueno, y acabamos de sacar un libro, el libro de ciudadanía y lo político, justamente producto de estas investigaciones, y ya desde el primer momento Raúl estuvo ahí presente en la presentación de nuestro proyecto a la Comunidad de San Marcos. Y bueno, esta es nuestra web, y bueno, donde informamos detalladamente de todas nuestras actividades. Pero bueno, esto es un poco el marco de trabajo. Pero vamos a lo que nos llama hoy, que es lo importante. Y es básicamente, bueno, me ha tocado el último, pero no se preocupen, voy a intentar ser dinámico y ajustarme al tiempo. Claro, tengo la ventaja de que muchas de las cosas ya las han comentado mis compañeros, pero claro, evidentemente, si todos estamos en la revista y todos somos amigos de Raúl y a todos nos encanta participar en las actividades tanto de la Fundación Freie Hebert como de la Red Interquorum, es que tenemos bastante en común. Entonces, pero el asunto es, dicho que tenemos mucho en común, el asunto es que todos tenemos distintos matices. Y a pesar de que yo pueda comentar algunos temas que ya se han explicado anteriormente, yo lo voy a explicar de una forma, no voy a relatar qué es lo que he explicado en todo el artículo, dejo justamente a la lectura y que sea mi charla una introducción y de la lectura del artículo del mío y de mis compañeros, que es lo fundamental, porque hay un trabajo detrás importante de la Fundación Hebert y de la revista Interquorum. Bien, dicho esto, lo que voy a centrarme más es en el tema de por qué escogí esos temas. Es decir, que no se trata tanto ¿me están viendo bien o hay algún problema en la visualización? ¿Verdad? Bueno, bien. Tenemos a ti, pero no la presentación. No, es que no hay presentación. No, simplemente, gracias. Simplemente lo que voy a hacer es explicar más que detalladamente todo lo que tiene en el artículo, que para eso es la lectura,
sino el por qué. El por qué escogí los temas en los que me basé en el artículo. ¿Por qué esos son preocupaciones y por qué deben ser abordadas? El título del artículo es Ciudadanía y corrupción, más allá de los individuos, más allá de los efectos. Bien, primero de todo, la primera constatación fáctica es que la corrupción se ha instalado en nuestra vida cotidiana. Es algo que cotidianamente estamos siendo bombardeados por los medios de comunicación de nuevas informaciones, nuevos detalles, apelan a nuestros sentidos, a nuestra indignación, pero la preocupación es abordar el fenómeno de la corrupción en sus múltiples dimensiones. Muchas veces vemos dimensiones jurídicas, dimensiones políticas, económicas, etcétera, pero es un fenómeno multidimensional. Y por eso, desde la aproximación que realizamos en el equipo de investigación, es una aproximación entre filosofía y ciencias sociales, que se busca una filosofía aterrizada en las ciencias sociales y una ciencias sociales que filosofe, que reflexione más allá de los límites de su disciplina, en el campo interdisciplinar. Bien, dicho esto, lo primero que me preocupaba era que mucha de los abordes de la corrupción son en torno a una indignación moral. Nos indignamos por la corrupción. La corrupción, aunque sea algo vacuo decirlo, la corrupción es mala. Fíjense, decir esto, la corrupción es mala, en realidad es una tautología. Estoy diciendo dos veces lo mismo. La propia palabra corrupción no admite decir la corrupción es buena. Entonces aquí ya tenemos un elemento, una clave, que nos da que nuestra propia forma de abordar el fenómeno es con un juicio a priori, un juicio moral a priori. Es decir, nosotros estamos valorando antes de conocer que aquello ya es negativo. Entonces, justamente, y además es de tan relevancia esta situación, este fenómeno, que es un sustantivo, es decir, está sustantivado, es algo que tiene su esencia ya, y además también es un adjetivo. No solamente es la corrupción, sino el corrupto, el político corrupto, etcétera, y tanto es así que se ha divulgado en el lenguaje político, incluso en forma de contienda, como insulto político. Bien, el problematizar esto es justamente lo que me llevó a una defensa que encontrarán en el artículo sobre el momento moral, el momento de la indignación ha de ser posterior, no de ser a priori. Hemos de neutralizar la palabra corrupción para poder entenderla. Es decir, no nos puede inspirar el abordar la corrupción un sentimiento, sino unas razones que nos permitan comprender el fenómeno en toda su magnitud y establecer distintos criterios y también clasificaciones. Y entender por qué algunas veces es de una forma y otras es de otra. Si no, estaremos encerrados en ese sentimiento que es muy propio de nuestra época de una política sentimental. Así pues, en vez de, en la propuesta, en la primera parte del artículo hay una propuesta para que en vez de ser un prejuicio, sea un posjuicio. Esa evaluación moral necesaria, pero también que esté unida a los temas de política, a los temas políticos. Es decir, no puede ser una evaluación individual como un acto de un individuo, sino ha de ser entendida en un marco político, que son las reglas de juego, como veremos un poquito más adelante. Por otro lado, también el hecho de las aproximaciones recientes, así también de esa centralidad del fenómeno de corrupción en torno a la historia, y también a la política, que nos podrían hacer dificultar la comprensión de la propia corrupción. ¿Por qué? Porque si en un momento histórico algo ha sido corrupto y en otro momento histórico no lo ha sido, entonces, ¿qué ocurre aquí con la corrupción que tiene estas fórmulas variables? También podríamos ver como acto también borroso en el aspecto político, pensar de que, bueno, un gobierno considera que es corrupto una cosa y en cambio otro gobierno considera que es corrupto otra cosa. Estas borrosidades, estas transiciones entre distintas formas de entender la corrupción nos
en vez de despistarnos, en vez de llevarnos en convención, nos ha de hacer entender que, tal como comentaba el compañero anterior, la corrupción no es algo abstracto. Es algo muy concreto, algo muy situado en un momento histórico concreto, en una sociedad concreta. Y ello nos ha de hacer llevar al interés hacia los distintos estructuras sociales, políticas, económicas, culturales de cada momento que explican cómo se conceptualiza ese fenómeno de la corrupción. Así pues, esta es una de las preocupaciones en entender la corrupción de forma concreta, y también pasaría, en otros aspectos de mi artículo, a una preocupación que es un poco el que da título al artículo, a una preocupación por las causas frente a los efectos y a lo social frente a lo individual. ¿Por qué? Vamos a ver. Primero de todo, nosotros venimos de, tanto aquí en Perú como yo soy de Barcelona, por lo tanto en el mundo, en España y en el Perú y en el mundo, hay unas décadas de políticas neoliberales que han centrado los discursos políticos en torno al individuo. Entonces, a pesar de que movimientos críticos, muchas veces, si no se cuestionan realmente las bases de los discursos, arrastramos conceptualmente justamente parte de esa conceptualización, incluso neoliberal. Entender los fenómenos como productos de individuos. Incluso también entender la corrupción como producto individual. Bien, ese giro que supuso el tránsito hacia el individuo como centro de responsabilidad, se produjo con un coste. ¿Cuál es ese coste? El coste de desresponsabilizar al Estado, responsabilizar a la sociedad y solamente atribuir causas de la corrupción al individuo. Es decir, parece ser de que el Estado y la política no tengan nada que ver y todo sea simplemente decisión de ese individuo entre dos caminos, el buen camino y el mal camino. Otra vez estamos en esa moralización que incluso podríamos llamar moralina. ¿Por qué? Porque es una moralización desconectada del ámbito político, en el cual le da sentido. Lo político son las reglas del juego. Lo moral es las decisiones que se toman en esas reglas del juego. Así pues, parecería que en ese individuo abstracto, pues, condicionamientos sociales, la pobreza, la desigualdad, la delincuencia, parece ser que no son tenidos en cuenta y solamente son tenidos como inmoralidades personales. Y evidentemente, ¿los remedios cuáles son? Bueno, si en otras épocas era el pecador, en estos momentos es el delincuente, y al delincuente, en vez, como es una decisión individual, pues entonces el castigo también es individual, por lo tanto, la solución es una suerte de populismo punitivo. ¿Qué es el populismo punitivo? Es básicamente, para cualquier delito, ir incrementando las penas hasta el máximo, supongo. Bien. El populismo punitivo justamente... Bueno, pues no lo tenía aquí, me faltan 3 minutos. No tengo un cronómetro. No, disculpen. Entonces, un minutito para cerrar. Bueno, 2 minutos. Gracias. No, es que tenía aquí el cronómetro, por eso yo así intentaba ser un buen chico. Bueno, no, disculpen. Básicamente, frente al populismo punitivo también hay toda una serie de evaluar los condicionamientos sociales y una política de reintegración que aborde los problemas de corrupción desde su raíz, desde las causas. Porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Se extiende en nuestra cultura aquello de roba pero poquito, es corrupto pero hace obras, esa naturalización de la corrupción, porque no se aborda las estructuras de la corrupción. Y bien, y ahora muy brevemente, a ver, hemos de conectar para darle una realidad a las desigualdades mundiales, hemos de recordar que la corrupción no se da en un campo político neutro, sino llevamos ese Estado neoliberal que abandonó a la ciudadanía y a la clase media y a la clase baja. Y actualmente la crisis están siendo muy golpeadas. Nos hemos olvidado de las clases. Parece que todos somos individuos iguales con iguales oportunidades. Pues no, lo siento. Estamos viendo ahora que de esta crisis de la pandemia van a salir unos sectores muy golpeados y otros
casi intocados. Y además pensar de que no es lo mismo la corrupción de la clase baja que de la clase alta. ¿Por qué? La clase alta tiene al Estado como un botín donde poder captar de forma privativa recursos del Estado a través de influencia en contratos y concesiones. Bien, así pues, la desigualdad es parte constitutiva de la corrupción y no es posible reducir la corrupción a lo ilegal. ¿Por qué? Porque tal como ha comentado un compañero, lo ilegal es algo que depende de lo político y un Congreso puede legislar y transformar actos ilegales en actos legales y viceversa. Bien, y para terminar ya realmente, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está? ¿Está todo en una solución de un rediseño institucional? No. El rediseño institucional es importante y necesario, pero es la parte instrumental. ¿Dónde está la fuerza que va a dar a ese combate a la corrupción? No está en otro lugar que en la ciudadanía. Y la ciudadanía, lo siento, ha sido muy golpeada desde los años 90. Ha habido un proceso de desinstitucionalización de la ciudadanía, por ejemplo, el descrédito de los sindicatos, de las asociaciones, etcétera, 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 y en cambio sí una defensa de lo privado. Así pues, lo primero que ha de suceder es un empoderamiento de la ciudadanía con una organización que realmente se encuentre vigilante de lo que las instituciones hacen. Si no, si la ciudadanía no es activa, no está preocupada por lo que le sucede, las instituciones están condenadas a ser tergiversadas. Y quien piense que todo depende de una clase política, de un buen político, si dejamos solo a ese buen político, el político verá frustradas sus acciones. Bueno, podría decir muchas cosas más, pero no es necesario, porque ustedes tienen un artículo donde, igual que mis compañeros, hemos redactado detalladamente los argumentos. Y simplemente un comentario. En el artículo verán también alguna película que justamente ilustra bastante bien lo que son los fenómenos, visualiza. Bueno, muchas gracias y encantado de haber participado con ustedes. Muchísimas gracias a Joan y a los 4 panelistas en general, ¿no? Ha sido, creo que comentarios que han tenido sobre sus propios artículos, muy enriquecedor, porque nos han dado el panorama de lo que es la corrupción desde diferentes ángulos, ¿no? Efectivamente, creo que, como dicen muy bien los 4 panelistas y ángulos, ¿no? El tema de la impunidad que se da desde los diferentes sectores es enorme, ¿no? Hay muchísimo reto por trabajar en contra de la corrupción y sobre todo en un momento como este, ¿no? Una nota que decía a las 2 semanas de haber iniciado esta emergencia nacional por el COVID, que habían más de 100 denuncias por casos de corrupción a nivel nacional, ¿no? Efectivamente, cuando emergencia hay mucho relajo, porque se relajan, se flexibilizan los estándares de control, de cumplimiento para combatir la corrupción. Sin embargo, hemos visto que la corrupción justamente es de muchas de las debilidades que tiene actualmente el Estado para combatir la pandemia, ¿no? Sin más, porque estamos ya bastante tarde con los tiempos, doy paso a mi querida amiga Vanessa Sánchez. Hemos compartido muchísimos viajes con ella. Yo soy de la promoción del 2004, de la Reinterquorum, así que le doy pase a Vanessa para que dé las palabras de cierre. Ella es la... por favor, Vanessa, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, agradezco infinitamente a todos por el tiempo, por estar en este lanzamiento que marca un precedente realmente de la revista número 27, que es la corrupción, análisis, reflexiones y propuestas que nosotros tenemos. Bueno, yo al menos para terminar, cito en una parte del artículo de Armando Mendoza, que nos dice, ¿no? La corrupción, si no se combate y controla, nos empobrece económicamente y como consecuencia también empobrece una diversidad de elementos de nuestra vida,
¿no? Que es algo realmente relevante para lo que nosotros estamos también escribiendo. Realmente agradezco a todos los articulistas por dedicar su tiempo para ayudarnos a seguir fomentando el debate y la opinión, que es lo que es el Red Interquorum. A Juan Lara, que es nuestro coordinador temático para este tema, a Alejandro Silva, Armando Mendoza, Juan Carlos Ruiz, Miguel Bueno, Raúl Calle y Javier Ruiz, por estar siempre atentos y para tomando todo su tiempo posible para que esta revista se pueda lograr. A la Fundación Freddy Sever, que siempre nos ha apoyado desde la revista número 1, a Raúl Teco por el apoyo realmente invaluable que tiene, por su dedicación, por su asesoría y por todo lo que se da para lo que es el proyecto Interquorum, a Carolina Herrera, que es el hada madrina de esa revista, por sacarla adelante, parece que la baja así de todas las ideas, la aterriza y la pone en físico y lo hace real, ¿no? Ya tenemos con esto el número 27, a próximas del 28 y 29, y bueno, solamente invitarlos en las redes sociales que nos puedan seguir. El número 28 ya está en camino, que es el derecho a la ciudad de las mujeres, y también aquí hago un paréntesis y un llamado a todas las mujeres que quieran pues escribir sobre este tema, ya que siempre invitamos a mujeres particularmente, y bueno, siempre se queda en veremos o puede ser, y después no tenemos nada de ellas, ¿no? Entonces, invitarlas, porque este número es realmente importante. Y el número 29 es la crisis de la democracia, que también ya está en camino. Entonces, que nos sigan, que vamos a hacer todo lo posible por actualizar ya la página web, que también está en camino, que está en este proceso de reconstrucción, y para poder colgar todos los realmente buenos artículos que hay en la revista, porque todos son fantásticos. Y bueno, espero nos permitan que, para que lo puedan leer. Y bueno, doy por concluida esta transmisión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.